Buenos días, estamos con Pedro Vaquero en el canal Prisma. Pedro, amigo, Pedro, ingeniero informático, Pedro, trabajador directivo de multinacionales del software y reinventado, ah, conductora, líder de una ONG que se llama Coloria, ¿no? El motivo de estar hoy aquí es que nos cuentes el proyecto Coloria y cómo ese proyecto puede ayudar también a empresas y otras organizaciones a desarrollar parte de sus políticas de RSC. ¿Qué es Coloria, Pedro? Bueno, pues muy buenas, Serafín, gracias, un placer estar contigo en el canal y demás. Y bueno, ¿qué es Coloria? Pues Coloria es una ONG fundada recientemente, de hecho, pues justo ahora vamos a cumplir nuestro primer año de vida. Y es una ONG que pretende pues empoderar a niños, niñas de todo el mundo, desplegando su creatividad y generando conciencia social. Y eso lo hacemos a través del mundo de los cuentos, ¿no? Qué mejor manera de llegar, en este caso, a la infancia que a través de los cuentos, ¿no? Y usamos un vehículo pues muy interesante que es el de los cuentos inacabados, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Las primeras publicaciones ya hace, creo que 3, 4 años que haces, todavía siendo informático de pro, en el colegio de tus hijos, donde tú comienzas unos cuentos y los niños les ponen el final y luego eso se editó y se publicó y de hecho soy orgulloso poseedor de algún ejemplar dedicado por no ya el autor, sino quizás el líder, podríamos denominarte, ¿no? Ese es el origen, ¿verdad, Pedro? Así es, sí, así es. Yo comencé a escribir y bueno, pues tuve la oportunidad después de publicar mis 2 primeros libros, con el tercero escribí cuentos de literatura infantil, los compartí con mis hijos para que ellos terminaran el final, ¿no? Y posteriormente fui a su colegio y les propuse hacer un proyecto en el que sobre la base de 10 cuentos inacabados los niños escribieran el final y pues destináramos los beneficios de esa edición a una ONG, ¿no? Y bueno, pues al director del colegio le encantó la idea. Trabajamos en una primera versión que fue todo un éxito, donde participaron más de 2.000 niños. Y bueno, posteriormente el proyecto fue corriendo de boca en boca y bueno, fue pasando por distintos colegios públicos, privados, concertados. Y luego ya salió de España y empezamos a llevarlo en colaboración con otras ONGs pues a distintos países. Lo llevamos a Indonesia, lo llevamos a Kenia, a Zambia, a Madagascar. Y bueno, pues cuando ya estábamos en más de 15 países y con más de 20.000 niños que habían escrito y dibujado los finales, pues fue cuando pensamos que este proyecto merecía otro tratamiento, porque hasta entonces había sido una iniciativa personal, ¿no? Y ahí es cuando decido fundar Coloria como ONG, ¿no? Para tomar ese testigo, ¿no? Cuéntanos entonces qué es Coloria y cómo se puede colaborar con vosotros. Genial. Proyecto, si te parece, una presentación, una pequeña presentación, unos slides para apoyarme y que sea más ágil, si te parece. Perfecto. Genial. Bueno, la misión ya os la comentaba anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con ese dar voz, como hablamos, a los niños, desplegando su creatividad. Y bueno, pues para ello lo hacemos un poco a través principalmente de una plataforma web. Todo este proyecto del que hablábamos anteriormente, pues no dejaba de ser un proyecto que sigue vigente, se llama Historias del Reino de Baram, esos cuentos inacabados que publicábamos en un libro y que van de colegio en colegio. Pero claro, esa manera de crecimiento pues parecía un poco lenta, ¿no? Y lo primero que decidimos cuando fundamos la ONG pues es ver de qué manera podíamos llevar este mundo de los cuentos al mayor número de lugares posibles, ¿no? Y ahí es donde decidimos crear una plataforma web que lleva por nombre coloria.org y que lo que hace es, como te comentaba antes, pues llevar esta filosofía de cuento inacabado y permitir que el mayor número de niños y niñas de todo el mundo puedan leer cuentos inacabados, puedan escribir y dibujar sus finales y puedan ver el que han escrito en otros países del mundo, ¿no? Entonces, la plataforma web obviamente nos va a permitir llegar a todos aquellos lugares pues, que tienen conexión a Internet, que pueden disponer de un dispositivo y los que no, pues seguiremos llegando a través de lo que llamamos proyectos con impacto social, donde nos aliamos con otras ONGs
para llevar esta misma filosofía pues a países, sobre todo en desarrollo, ¿no? Y luego, bueno, pues más allá de esos proyectos con impacto social, bueno, generamos recursos educativos que a día de hoy pues todos tienen forma de cuentos y de libros para desplegar la creatividad, y llevamos talleres de creatividad a distintos ámbitos. Llevamos talleres de creatividad a colegios, llevamos talleres de creatividad a empresas, digamos que los proponemos en entornos de Families Days y demás. Y bueno, pues esta es un poco, ¿no?, la filosofía de la ONG. La plataforma web a la que me refería antes, bueno, pues comentaba, ¿no?, que los menores pues pueden leer, pueden escribir y dibujar, y luego, bueno, pues una de la guinda del pastel es que el resultado de todo esto permitirá que cada niño, cada niña pueda tener un libro impreso con su final escrito y donde aparezca su nombre en la portada, ¿no? Esa es la parte, seguramente, como te decía, más empoderadora del proyecto, ¿no? Algo muy relevante, y es quizás lo que más nos vincula con el mundo de la empresa, como me preguntabas antes, tiene que ver con las temáticas con las que trabajamos en los distintos cuentos que vamos incorporando en Coloria. Tenemos 3 temáticas prioritarias que trabajamos en los cuentos, ¿no? Y la primera de ellas es muy interesante y, bueno, forma parte de un proyecto que internamente denominamos Children Writing the Future, ¿no? Y es un proyecto en el cual pues lo que estamos haciendo es generando cuentos, escribiendo cuentos que estén vinculados con cada una de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, de la Agenda 2030. Entonces, como digo, es un proyecto donde a través de la metáfora proponemos cuentos que tengan que ver con el fin de la pobreza, pues con la energía limpia y no contaminante, con la reducción de desigualdades. Y bueno, pues estos cuentos, obviamente, de manera inacabada y con esta filosofía que te comentaba, pues se los damos a los niños para que escriban, ¿no?, y dibujen el final. Entonces, creemos que es un proyecto muy interesante porque permitimos a las empresas que participen en él patrocinando estos cuentos. Obviamente, lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser visibilizar cada una de las acciones posibles, cada una de las temáticas que van a estar vinculadas con cada uno de estos 17 ODS. Y posteriormente, bueno, pues el meterlos en la plataforma Coloria Wall nos va a permitir llegar a muchos niños. Para que te hagas una idea, a día de hoy en la plataforma, que lleva escasos 3 meses desde que la lanzamos, pues ya estamos en más de 70 países. Es una plataforma donde además los contenidos los incluimos en español y en inglés para poder llegar a más lugares. Y como te digo, pues el colgar todas estas temáticas ahí nos da una gran visibilidad. Y luego, además, pues como te digo, el dar al niño ese cuento inacabado para que escriba, para que dibuje, pues en el fondo, si la temática está relacionada con los ODS, les vamos a estar pidiendo su opinión de alguna manera, ¿no?, a través de esta filosofía de cuento inacabado. Entonces va a ser muy interesante ver qué tienen que opinar los niños, ¿no?, acerca de estos 17 ODS, ¿no? Pedro, entiendo que una empresa por los ODS no son homogéneos para los retos de las compañías. Entiendo que una empresa podría inclinarse más por un ODS relacionado con el agua o relacionado con la alimentación en función de su misión, ¿no? Así es. Lo suyo, obviamente, y hasta ahora así lo estamos haciendo, es que las empresas, en base, como dices, bien por el lado de ODS, o bien por el lado de misión, o bien por el lado de sensibilización hacia ciertas temáticas. Por ejemplo, con alguna empresa del sector tecnológico que no está especialmente vinculado con los ODS, pues estamos trabajando el tema, por ejemplo, de la adicción a la tecnología, ¿no?, desde edades tempranas, que puede ser un tema obviamente interesante, ¿no? Entonces, obviamente estamos abiertos. Este proyecto de ODS nos permite, seguramente con un mayor porcentaje de empresas, tener ese lenguaje común, ¿no?, que son los propios ODS, pero estamos abiertos para que sobre esta filosofía toquemos cualquier tema que pueda ser de interés para la infancia y con el que se sienta sensibilizado la empresa de alguna manera. Muy bien. ¿Y cuentos para subir montañas? ¿Y tu misión es la nuestra? Bueno, Cuentos para subir montañas va vinculado a tratar seguramente la parte, o a tocar la parte más terapéutica o más sanadora, ¿no?, que hay detrás de los cuentos, ¿no? El tocar lo que llamamos situaciones desafiantes, ¿no?, para la vida de un niño, que tengan que ver pues con la enfermedad, con la soledad, con el miedo. Son siempre temáticas delicadas a la hora de tratar con la infancia, y hacerlo de esta manera, por medio de un cuento
y además que sea inacabado y que permita que sea el niño quien lo termina, pues conecta mucho con esa dimensión más sanadora, ¿no? del cuento, ¿no? Y la tercera de las temáticas, Tu misión es la nuestra, pues es un proyecto más vinculado con trabajar con otras ONGs a la hora de incluir pues temáticas que sean las que trabajan esas otras ONGs, ¿no? Es decir, pues ONGs que trabajen con temas medioambientales, ONGs que trabajen con temas, pues no sé, de adopción de animales o demás. Pues nuestra idea en este caso es proponer colaboraciones en las que los cuentos van a versar sobre esas temáticas también y bueno, pues establecer colaboraciones de nuevo pues para visibilizar esas distintas temáticas, ¿no? Pero antes de que te pregunte por cómo podemos colaborar con vosotros las empresas, cuando has explicado cuentos para subir montañas, pues no he podido menos que acordarme de los niños ucranianos. El tema es ultra delicado y desde luego primero es salvar la vida. Y por desgracia muchos niños en este momento el primer riesgo es perder su vida físicamente, pero ¿podría servir cuentos para subir montañas para la infancia ucraniana o infancia que esté en situación similar, por desgracia, en otro lugar del mundo? Qué bueno que me comentes ese tema, Serafín, porque te voy a mencionar un par de aspectos. El primero es el más vinculado a tu pregunta con respecto a si el cuento puede ayudar en esas situaciones. Y definitivamente sí lo hace, ¿no? Es decir, sí da al niño un espacio en el cual el niño se pueda expresar emocionalmente con respecto a lo que está viviendo, ¿no? Además, un poco como te comentaba antes, ¿no? Los cuentos los trabajamos desde una perspectiva muy metafórica, ¿no? Y eso permite que un mayor número de personas puedan conectar con esa historia, porque cada niño, cada niña va a tomar de ese cuento lo que de alguna manera necesite, ¿no? Para que te hagas una idea, uno de los 3 cuentos que ya tenemos publicados en la plataforma, que es el que da nombre además al proyecto, que se llama Coloria, pues habla de una situación en el cuento metafórica que muchos van a poder vincular con la situación de confinamiento que hemos vivido todos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuentos, por el feedback que nos están dando en los colegios, es muy positivo porque brinda al niño ese espacio en el que poder expresarse, ¿no? Entonces, cuando obviamente estamos hablando en este caso de una guerra, de un conflicto, pues de la misma manera el niño va a tener ese vehículo de expresión que va a poder ayudarle, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Ese es un aspecto y te decía que tenía otro porque precisamente ahora en Coloria, para de alguna manera aportar también, ¿no? en todo lo que estamos viviendo, vamos a crear un cuento específico, ¿no? para tratar pues todo ese componente emocional, ¿no? que hay detrás de lo que se puede estar viviendo en un conflicto de estas características, ¿no? Y de hecho lo que vamos a hacer va a ser ofrecer a las empresas que así lo deseen, pues colaborar en esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo? Pues llevando los cuentos, es decir, de alguna manera patrocinando este cuento que vamos a crear y una vez que lo tengamos creado, lo que haremos será permitir que cada una de las empresas que han participado puedan trabajar este cuento con los hijos e hijas de los empleados, ¿vale? Para que posteriormente cada hijo o hija le podamos regalar un cuento con su final escrito y dibujado, que como digo va a tratar sobre una temática vinculada con el conflicto, ¿vale? Y los beneficios de la iniciativa van a ir destinados hacia generar ese mismo proyecto a niños y niñas afectadas por el conflicto. O sea, regalaremos libros a través de nuestras ONGs colaboradoras para llevar, como digo, o sea, para llevar esta creatividad y para permitir que se expresen los niños que están siendo más afectados por el conflicto. Perfecto, Pedro. Vamos ya a la pregunta que te adelantaba y cómo contactar con Coloria y cómo las empresas podemos colaborar con Coloria? Aterrízanos un poquito más ese aspecto. Genial, pues bueno, pasamos muy por encima del tema del impacto social que hemos generado hasta la fecha. Como te decía, bueno, una presencia que ya casi llega a los 70 países y más de 20.000 finales escritos. Bueno, los beneficios muy de manera rápida, aunque ya hemos hablado de ellos, ¿no? Del valor de la metáfora, de la creatividad, la multiculturalidad, temas de pensamiento crítico, obviamente, a los que proponemos a través del cuento. Y al hilo de tu pregunta, Serafín, de manera más directa, ¿cómo colaborar? Ofrecemos varias alternativas a las empresas. La primera de ellas es el patrocinio de contenidos vinculado con lo que hablábamos antes,
contenidos relacionados con las ODS, con las que las empresas estén conectadas, o contenidos que de alguna manera con los que puedan estar sensibilizados las empresas. Damos la posibilidad de generar, como digo, contenidos ad hoc en Coloria y ponerlos a disposición de niños y niñas de todo el mundo. Luego ofrecemos una alternativa de mecenazgo en la que vamos a llevar cada uno de estos proyectos, como te decía antes, en colaboración con ONGs, por ejemplo, con So Children, que hemos llegado a Indonesia. Pues la idea es llevar este proyecto físico a distintos lugares, ¿vale? Y la tercera de las alternativas para colaborar que proponemos, pues es una actividad en familia que poder ofrecer a los hijos e hijas de empleados, ¿no? En el cual pues trabajamos sobre algunos de nuestros cuentos, como digo, donde generamos una sesión que puede ser tanto online como presencial, donde damos a los niños la posibilidad, pues obviamente primero de que conozcan, consuman los cuentos y posteriormente que creen, que escriban, que dibujen sus finales, y el resultado de todo ello es que regalaremos a cada niño, a cada niña un cuento pues con su final y con su nombre en la portada, ¿no? Estas son las tres alternativas principales para colaborar que ofrecemos. Dinos por último cómo contactar con Coloria. Bueno, veo la página web. Sí, así es. Y también redes sociales. Veo Facebook, veo Instagram y veo Twitter. Así es, pues con cualquiera de estas vías, ahí aparece nuestra página web corporativa, que es coloria.ong. Y bueno, pues también invitar a todo el mundo, como decíamos antes, a que conozcan nuestra plataforma de cuentos, que lo pueden hacer directamente entrando en coloria.org. ¿Vale? Perfecto. Pues Pedro, muchísimas gracias. Es evidente que la informática ha perdido un gran ingeniero, pero que el mundo ha ganado una gran persona para los niños. Te deseo todo lo mejor a ti, a tu ONG y a tu familia. Y gracias, Pedro, por tu tiempo. ¿Vale? A vosotros, gracias por darnos este espacio, Serafín, y a Prisma. Muchas gracias. Ya es un abrazo.